discúlpame por el uso de lentes. Esta semana he estado con una gripe bien tormentosa y el consumir pastillas a mí me provoca que los ojos se me hinchen y no pueda soportar la luz. Pero igual eso no va a ser obstáculo para que Dios me use esta tarde. Bueno, mi nombre es, ya muchos me conocen, soy Caleb, Pepe también, ella es mi hermanita, se llama Chanel. Y hoy día le vamos a compartir un bonito tema que se llama de la luz a la oscuridad. De la oscuridad a la luz. La oscuridad me quiere ya. La oscuridad. Recibir a los nuevos con mucho amor y con mucho respeto por estar aquí. En primer lugar, tenemos a Alex. ¡Bravo! Hoy día a Jen también. ¡Bravo! A Miri. ¡Bravo! ¡Bravo! Su nombre igual es Digi. A Mateo. Mateo. Ay, Snyder. A Gladys. ¡Bravo! A Zaira. ¡Bravo, ahí! ¡Vamos! ¡Bravo, Tatiana! La Crovi también está hablando. Omar también hoy. Gracias. Como en primer lugar en todo hay que pedir para que Dios esté guiando, ¿no? Entonces todos inclinamos nuestro rostro para poder orar. Señor Jesús, Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a intentar cumplir el propósito que tienes para la vida de Dios. Gracias en todo corazón, en primer lugar por traernos aquí y que sea siempre siendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo. Ahora sí, arrancamos. Ya, quiero iniciar este pequeño acto con una pregunta. Para ustedes y sobre todo para mi hermana que me va a responder, o sea, quiero decirles, ¿no? Sé que muchos de nosotros nos hemos sentido así, que hemos estado, ¿no les ha pasado que hemos estado rodeados en un lugar donde hay muchas luces, incluso en el día, donde el sol está súper radiante, pero aún así hemos sentido que a nuestro alrededor hay oscuridad? ¿Has sentido tu eso ya? Sí, no, creo que por más que tratamos de caminar hacia la luz que es Cristo, siento que es inevitable poder tener sentir la oscuridad alrededor. O sea, siempre por más que hemos nosotros estado en lugares así amplios, sentimos, ¿no?, ese peso de la oscuridad que trae el mundo consigo, ¿no? Bueno, nosotros por concepto general tenemos que la luz y la oscuridad se le puede tomar como antónimo, así como el blanco, el negro, lo alto, lo bajo, lo ancho, lo flaco, Alfa y Omega. lo largo, lo corto, o sea, son antónimos, ¿no? La luz y la oscuridad. Se dice por concepto que la luz es una energía electromagnética radiante, o sea, un cuerpo. La luz viene de un cuerpo o un ente que emana esa energía. O sea, la luz es propia por sí misma de un cuerpo. Más la oscuridad es un lugar, un campo donde no hay esta luz, es la ausencia de la luz. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y la luz es un ente propio. Pero ¿cómo nosotros entendemos esto de luz y oscuridad en nuestras vidas? O sea, ¿cómo podemos plasmar estos dos aspectos en nuestras vidas, ¿no? Entendemos muchos que luz lo podemos llamar a la alegría, luz podemos llamar a la felicidad, luz podemos llamarlo a la solución, a lo bueno, ¿no? En cambio, oscuridad
es tormento, es maldad, es daño, es dolor, es pesadilla, todo lo malo que hay, o sea, se asimila a la luz, ¿no? La tiniebla, el dolor, como dije. Más hay un versículo de la Biblia que nos define muy bien quién es la luz, ¿no? Quiero que abran en sus Biblias en Juan 8:12. Y al primero que le encuentra, por favor, que lo lea. Juan 8:12. Juan 8:12. A ver, ¿y cuál? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, en este pasaje vemos a Jesús diciendo otra vez su gran famoso y verídico yo soy. Esta vez Jesús se presenta al mundo como el yo soy la luz de este mundo. Yo soy quien nos va a guiar. ¿A qué? A su verdad. Y eso, o sea, lo dijo en un momento donde estaba rodeado de personas que, entre comillas, eran súper seguidores de la palabra de Dios. O sea, los fariseos, los escribas eran conocedores de las escrituras sagradas, ¿no? Pero para ellos fue como un golpe tormentoso. De ¿Cómo alguien se puede declarar la luz del mundo si en nuestros libros, en nuestros escritos dice que la única luz es Dios? Y como ellos no creían que Jesús era Dios, o sea, a ellos les golpeó tanto, ¿no? Y fue como un ataque directo que Jesús les hizo hasta, ¿no? Como para que saltaran. Sí, ajá. Ahora les voy a contar la historia de cómo a veces la oscuridad se presenta de diferentes maneras, ¿no? En este caso, la oscuridad lo voy a asimilar como la injusticia o los golpes que nos hace la vida. Les voy a contar la historia de David, una parte nomás, porque si no me excedo 10 horas aquí. Bueno, ustedes conocen a David. David era el octavo de 8 hermanos, hijo de Isaí. Era un pastorcito que amaba mucho a Dios. Era muy alegre, muy bondadoso y muy cuidadoso con sus ovejas. Siempre les cantaba con su arpa, cantaba a Dios, obviamente, con todo su corazón, cantaba a Dios. Cuidaba a sus ovejas, los cuidaba de osos, los cuidaba de leones, se echaba mano a mano contra ellos para defender a sus ovejitas, porque quería mucho. Era un pastorcito muy delicado. Entonces, Saúl en esos tiempos en Israel, su rey era Saúl. Saúl era un rey que también fue ungido por Dios. Pero este rey, por desobediencia y por su corazón corrupto, Dios lo despojó. Lo despojó de su unción y lo despojó de su bendición. Saúl se convirtió en un rey tirano. Entonces, viendo esto, Dios manda a Samuel, que era un profeta en esos tiempos, a decirle a David, o mejor dicho a Isaí, que uno de sus hijos iba a ser rey. Entonces, eligiendo entre sus 8 hijos, Samuel veía que se presentaba un hijo por hijo, veía a uno de sus hijos que era fortachón, grande, alto, musculoso, y decía, no, no. Así llegó poco a poco y llegaron al último, que era un pastorcito, no tan fornido, flaquito, pero muy alegre, muy carismático, y dice, este es, dice Dios en su corazón. Entonces Samuel unge a David y le cuenta la promesa que Dios le dijo, ¿no? Tú un día vas a ser rey. Entonces, para David eso debe ser una alegría, ¿no? Porque ¿quién le dice, vas a ser rey? Y dice, Dios, confiaré en ti, y entonces esperaré ese día. A los tiempos pasa que, como Saúl, el rey de ese tiempo, estaba alejado ya de Dios, Dios permitió que espíritus malos, espíritus demonios malignos, atormentaran su cabeza, atormentaran su mente. Entonces Saúl pasaba por momentos de tormento, por momentos de oscuridad, y era tan fuerte el dolor por el que pasaba que una de esas, por recomendación de Samuel, le dijo, hay un muchachito que toca el arpa, él va a hacer que tus dolores se vayan. Entonces así, Saúl manda a llamar a David, David llega al palacio, todavía no es rey, llega al palacio, empieza a tocar su arpita,
todos los males, todo el dolor de la jaqueca, los trastornos que traía Saúl, se iban y se iban. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que hacía que los espíritus malignos se iban? O sea, era así también el tocar del arte de David, pero más que nada era la unción de Dios que estaba en David. Entonces, dice, no, bueno, está bien David, dice Saúl, ¿no? Ahora de estoy en adelante, tú vas a ser mi músico privado, y vas a ser mi paje, o sea, va a ser a ti quien lleve sus armas. Así pasan los tiempos, y David servía con gran alegría a Saúl, por más que este era malo. Llegó un tiempo, ya conocen la historia de Goliat, llegó un tiempo que los filisteos mandaron a un gigante, se puede decir una persona de más de 3 metros, a pelear contra los israelitas, ¿no? Y entonces, como ellas eran sobrados los filisteos, dijeron, no, ya mira, manda a uno de tus soldados y si le vence a mi Goliat, nosotros vamos a ser esclavos tuyos. Confiados, ¿no? De que quién le va a vencer a tremendo hombre super soldado. Entonces todos los israelitas le tenían miedo, ¿no? Todos, como dicen, arrugaron con pelear contra este Goliat, tremenda cosa. Es como mandarle a pelear a Mateito contra Abner, ¿no? Igualito, ¿no? No, así eran los soldaditos comparados con él. Pero incluso el más pequeño de todos, con el valor de Dios era David que tenía. Él le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Mándame a mí. Yo he matado a osos, he matado a leones por cuidar a mis ovejas. Y esta vez no va a ser diferente, porque yo confío en Dios y en Él tengo la victoria. Entonces, Saúl no le queda otra, pero todos dicen, ¿tú no quieres ir? ¿Tú eres mi fuerza? No, yo paso, dicen, pero para la otra será. Dicen, ya, pero la cosa que David va y con su ondita lleva sus 5 piedras o 4, creo. 5 piedras, agarra su ondita, viene contra Goliat y headshot. Vence a Goliat, le saca una victoria, le saca la cabeza y se declara ganador, ¿no? Entonces todo el pueblo alegres, y que era David era reconocido por el pueblo y también por Saúl en ese momento. Todos alegres, vencedores. Pasan los años, David sigue sirviendo fielmente a Saúl. Entonces ya David, siendo una persona mayorcita, un poco más grande en años, se ganó el corazón del pueblo, ¿no? Se ganó el corazón del pueblo porque él andaba conforme al corazón de Jehová. Sí. Entonces, Saúl empezó a ver eso. Empezó a ver que David se convirtió en un soldado súper bueno, porque ya hacía ejercicio, ya estaba dentro también de los planteles del ejército de Saúl. Se convirtió en alguien súper bueno que vencía, oponente que le ponían, oponente que vencía. Ejército que venía o ejército que salía corriendo en las patas entre las colas, o con las colas. La cosa que eso Saúl vio. Entonces, ¿qué le entró a Saúl? Saúl dijo, no, este compadre me quiere quitar mi reino. Este compadre creo que ha venido a destronarme, ¿no? Y vio así, una vez cuando David venció a unos enemigos, llegaron de la batalla y Saúl se fue adelante con un pecho en alto diciendo, somos vencedores, pero veía que en el regocijo del pueblo se decían otras cosas. Más estaban alegres por las victorias de David que por las victorias de Saúl. Decían, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. O sea, y eso le entró en el corazón de Saúl. Fue como un golpe de realidad, ¿no? Porque es lo que estaba pasando en sí. Y entonces Saúl se llenó de envidia. Se llenó de celos. ¿Cómo quieren más a él si yo soy el rey? Y entonces de ahí empezó como la caída, ¿no? Máxima de Saúl, ¿no? Se llenó de celos. Al poco tiempo ya lo odiaba, lo maltrataba. ¿Sabes qué? La promesa de que Goliat fuera vencido, por ejemplo, era que le iba a dar a su hija, Mical. Pero incluso no le dio, porque Saúl lo empezó a maltratar. Lo menospreciaba a David, porque no lo quería ya en su reino. Pero ¿cómo me deshago de él? Dice, si el pueblo lo quiere. Así pasan los años,
Saúl se convirtió en una persona muy fría, muy mala, muy déspota con David, pero David aún así lo servía con todo corazón, porque él sabía que él era un ungido de Dios y respetaba eso. Y tanto fue la locura de Saúl que una vez, bajo sus tormentos, bajo sus pesadillas de aquellos demonios, mandó a llamar a David, ¿no? Mandó a llamar a David. ¿Sabes qué, David? Tócame el arpa, dice, porque me está doliendo en la cabeza, ni el paracetamol me hace pasar, dice. Así como la cosa así, David va alegre, está tocando su arpita, pam, pim, pam, pim, pam. Pero tanto era el tormento de Saúl, tanto era que era un esquizofrénico ya. No, este loco un día me va a quitar el reino, si no es ahora, no es nunca. Agarra su lanza y David, lo que está tocando su arpita, lo ve y ¡pum! Lo esquiva. ¿Cómo se cambia? No, ya no puede. Yo ya pensaba que sí, pero... Ya pasó esa historia. Ya pasó esa historia. David dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? O sea, es alguien a quien no le sorprendería, alguien que tú sirves lealmente, que te haga eso de la nada. O sea, tú no sabes, ¿no?, qué hay en el corazón de él y que te lancen así. O sea, era algo injusto para David. O sea, y David ya era un guerrero, ¿no? Y él fácilmente se levantaba, agarraba una lanza y se lo devolvía a Saúl. O sea, prácticamente, ¿quién no haría eso en la vida? Si alguien te da un golpe, tú no harías lo mismo y ¡pum!, le metes un derechazo, le metes un izquierdazo, no lo esquivas, metes otro derechazo. O sea, ¿quién no reaccionaría así hoy en la vida, no? No, que está guamán, que dice. O sea, así, ¿no? O sea, ¿quién no dice un cabezazo? O sea, ¿quién no se levanta así contra alguien que le ha hecho una injusticia, ¿no? Claro. Vemos así mucho esa reacción del hombre, por naturaleza somos así. Pero, o sea, esa es la respuesta fácil, ¿no?, que el mundo nos da, ojo por ojo y diente por diente. Pero en ese momento, David entró en una lucha dentro de él, ¿no? O sea, ¿qué hago? Dice, en milisegundos pasó todo. ¿Qué hago? ¿Agarro la lanza y le devuelvo? ¿O qué hago? O sea, un cobarde, para el mundo, un cobarde, ¿qué hubiese? No hubiese hecho nada. Un valiente sí, dice, ¿no? Pero en este caso, David no hizo nada y huyó. Porque él sabía que si mataba a Saúl, fácilmente se ganaría el reino, porque su acto era defenderse y el pueblo lo hubiese apoyado sí o sí. Si mataba a Saúl por defensa propia, el pueblo lo hubiera aprobado. Pero David no sabía bien que eso no era la manera de que iba a llegar a ser rey. Porque él era paciente al plan de Dios que tenía con él. Entonces David huye y se escapa de ese lugar, ¿no? Tomó el mejor acto que puede hacer, ¿no?, una persona en situaciones similares. Entonces, así pasan los días. Incluso después de eso, David le sigue siendo fiel a Saúl. Le sigue siendo fiel porque dice, no, él es mi rey y Dios lo ha elegido a él. Y yo no voy a hacer nada para cambiar eso hasta que sea el momento que Dios tiene para mí. Y entonces David sigue sirviéndole y Saúl sigue con sus locuras, queriendo matarlo, queriendo hacerle daño, hasta que una vez, tanto fue la molestia que David se escapó con unos soldados que le eran leales a él y se metieron en una cueva, ¿no? Se metieron en una cueva, estaban escondidos ahí y Saúl, como estaba tan esquizofrénico, fue a buscarle. Le fue a buscar a David, fue con sus 3.000 soldados, si no me equivoco, fueron atrás de David a buscarlo y dice Saúl a sus soldados, le dijo, voy a descansar en aquella cueva porque estoy un poco cansado. Entonces Saúl va hacia esa cueva y no se había dado cuenta que ahí estaba David. Y entonces Saúl en esa cueva se pone a descansar, creo que el otro, no sé si es. Pero bueno, en este caso voy a decir que se puso a descansar. Porque hay otra versión que dicen que se puso a hacer el tuki. No sé qué tan cierto es. Ya, la cosa es que voy a ir por la versión de que se puso a descansar en esa cueva. Entonces, Saúl estaba ahí y David estaba atrás de él. O sea, y
Y como David estaba con su gente de David le decía, mira, ahí lo tienes a Saúl, la persona que tanto te ha perseguido para matarte. Esta es la opción que Dios te da para que acabes con tu enemigo, dice. Lo tienes a su merced, tal como Dios nos permitió que a tus enemigos los pondrás a tu merced, dice. Y David dice, sí, ¿no? Esta es mi oportunidad, ahora que él está durmiendo no se va a defender. ¿Quién va a saber a quién la cueva si nadie me ve? Dice. Entonces David va atrás ahí a Saúl con su espadica o sea, y antes de matarlo, entra otra vez en lucha con él mismo, ¿no? Entra en una lucha y entra otra vez en lucha interna, como pensar, ¿qué hago si mato a Saúl? Y, o sea, la lucha es como para uno mismo. ¿Qué hacemos en situaciones así? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos a los actos de injusticia? David la pensó bien y otra vez perdonó a Saúl. Y en vez de matarlo, rompió una parte de su capa de Saúl. Y entonces Saúl se va de ese lugar al rato y David sale a su atrás, ¿no? Diciéndole, Saúl, mira, yo no sé por qué tú me odias, no sé por qué tú quieres matarme, si yo no he hecho nada contra ti, no he pecado en contra tuya, solamente sigo lo que Dios me dice. Y Saúl le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Mira, le enseña el rostro de su capa, yo tuve para matarte, le dice David, pero no lo hice, porque sé que no es lo que Dios quiere, por más que me pongan en esta prueba, sé que Dios no quiere que así sea, como me convierta en rey. Y entonces, ahí se ve, ¿no?, la misericordia que tuvo David por la vida de Saúl, porque respetaba que él era un ungido. O sea, y vemos este acto de David, porque él, como se dice en la Biblia, es una persona, un hombrecito que andaba conforme al corazón de Dios, ¿no? Conforme a su corazón. ¿Cómo así? Porque él actuaba no con sus emociones propias, no con sus instintos humanos, sino él quería agradar a Dios. Él quería alabarlo con sus actos, no solo con palabras, sino con sus actos. Y así, pero o sea, es como nosotros en nuestras situaciones, como les digo, nos pasa así muchas cosas, ¿no? A veces pasamos por momentos malos, momentos de oscuridad y respondemos de mala manera. Respondemos de una manera que nos igualamos a la persona que nos está ofendiendo, a la persona que nos está haciendo daño, ¿no? Pero esos son esos momentos malos que Dios permite para hacer que nuestro corazón sea conforme a Él, ¿no? O sea, Dios usa la oscuridad, incluso la oscuridad que hay en el mundo, Dios lo usa para matar la oscuridad que hay dentro de nosotros. O sea, ¿cómo así? Si nosotros vencemos a lo que está, primeramente lo que está dentro de nosotros, si yo quiero ser como ellos, si yo pago mal por mal, como me dijo Said, pagar mal por mal no es el camino de Dios, sino como dice en su palabra, si te dan un lapo en la cara, dale también la otra mejilla para que te den otro lapo ahí. O sea, es así, ¿no? Dar algo que el mundo no da, y es el carácter de Jesús, ¿no? Y así, pues ahí termina la historia de David. Pero hay muchas maneras como la oscuridad también nosotros percibimos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, también nosotros podemos ver la oscuridad por algo como una obra de Satanás, ¿no? Muchos vemos y somos testigos, vemos, ¿no?, lo que pasa en el mundo, cómo Satanás utiliza el querer hacernos daño, ¿no? Pero él no nos hace daño también como te digo, no saca su demonio y te atraviesa con su mano, ¿no? Sino nos hace daño de diferentes maneras. O sea, quiere hacernos daño. Por ejemplo, en las personas, una arma grande que tiene Satanás es la mentira y el engaño, porque él es el padre de la mentira, la Biblia lo dice. Entonces, por ejemplo, Satanás mismo, al mismo Jesús, que bajó como hombre aquí, intentó tentarlo. Pero ¿qué había dentro de la tentación? No era quitarle su ayuno, sino era hacerle dudar de quién es, ¿no? Porque le puso a prueba, mira, si tú eres hijo de Dios, haz que España se conviertan en pan, no haz que estas piedras se conviertan en pan. O si tú eres hijo de Dios, haz que lánzate del pináculo de la iglesia y que los ángeles te agarren. O sea, ¿qué es el arma ahí de Satanás? Es el querer hacerte dudar, ¿no?
intentarte engañar, tal como hizo con Adán y Eva, que fue por una mentira que entró como un veneno y se implantó dentro del corazón de Adán y Eva, ¿no? Es así como Satanás muchas veces trata de meterse dentro de nosotros, abre puertas en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que poco a poco así nosotros nos contaminemos de sus artimañas. Ya, pues, y entonces, así mismo hace pues, con nosotros. Por ejemplo, muchas veces nosotros vemos, esto lo puedo asimilar un poco con lo que dije la vez pasada, la identidad de cómo nosotros somos, ¿no? La identidad que Satanás quiere quebrar. Por ejemplo, uno cuando trabaja, puede ser que haga un mal trabajo y tu jefe o tu jefa te dice, ¿sabes qué? Eres una persona que no resuelve lo que yo quiero. Eres inservible para mí, te dicen. ¿Y cómo tú te sientes? Entonces entra en ti como un venenito que crece. Y cuando en tu casa, cuando estás echado, dices, entonces que yo no sirvo para esto, soy inservible. O cuando estás en tu colegio o en tu universidad y no puedes resolver un problema matemático y tu profesor te dice, ¿sabes qué? Eres un burro. Y eso queda en ti, ¿no? O sea, queda en ti como algo pequeño que se hace grande y tú confundes y entras en duda y dicen, ¿realmente seré burro? ¿Realmente no serviré? O por ejemplo, una infidelidad. Sé que aquí no sé si hay pareja, pero o sea, una infidelidad, por ejemplo. El esposo le engañó a la esposa y el esposo le dice, ¿sabes qué? Tú no me has sido suficiente. Tú no eres como la otra. Dice, la otra sí es una ingeniera, la otra sí es una médica, la otra es una astronauta. Tú no eres nada, dice. En la luna todavía. Tú no eres nada. Y entonces, ¿cómo queda la chica? ¿Realmente yo seré así? ¿Realmente yo no serviré? Y dice, eso entra y causa heridas mortales en el alma, ¿no? Pone en otro lado lo que realmente tú eres, ¿no? Y así pues, así entra la oscuridad en nuestras vidas, en nuestras almas, como pequeñas cositas que dentro de nosotros abren puertas a algo más grande, algo mortal. Y eso es la oscuridad, ¿no? Wow, qué lindo lo que nos enseñó a mí, como me contaba Carly sobre David, me impactaba mucho, ¿no? Cómo él percibía la luz y cómo luchaba contra eso. Pero ahora a mí me gustaría conocer algo sobre ustedes, en específico a los nuevos, ¿no? Para saber qué opinan, ¿no? Yo quisiera saber, digamos, Alex, en tus palabras, en tus propias palabras, como tú has entendido, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti que Jesús haya sido crucificado? En tus palabras, no hay respuesta buena ni respuesta mala. Como que yo lo veo con nosotros. Claro. ¿Y para ti, Jan? ¿Qué significa para ti? Que salvó a las buenas personas. También. Para ti, Mili, en tus propias palabras. Te repito la pregunta. ¿Qué significa para ti que Jesús haya sido crucificado? Claro, muy bien. Entonces, para ti, Karen. Para ti, Karen. Para ti, ¿qué significa que Jesús haya sido crucificado? En tus propias palabras, como tú lo entiendes. Se identificó por todos nosotros, pasamos pegados. Claro, qué lindo, ¿no? Y sí, ¿no? Tal vez a lo largo de nuestra vida hemos oído muchas veces que Jesús ha muerto, que Jesús ha sido crucificado, pero ¿realmente sabemos por qué lo hizo? ¿O realmente sabemos qué significa la profundidad que haya estado de pies y manos clavados en una cruz? ¿O qué, cómo esto tiene que ver contigo y conmigo? ¿Cómo tiene que ver con Alex? ¿Cómo tiene que ver con Mili, con Jay, con Karen, con Tatiana, con todos los que estamos aquí? Y pues,
muchas veces, se puede decir de esta generación, lo que nos detiene exactamente no es el pecado, sino es la culpa, la vergüenza o la condena que el pecado deja, ¿no? Esa es una carga que nos mantiene oprimidos, nos mantiene cautivos, de poder conocer a profundidad la esencia de quién es Jesús, ¿no? Pensando que ni siquiera merecemos acercarnos un poquito a Él. Y bueno, yo quisiera que lean, abran sus Biblias en 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4. 4. Dice Satanás. ¿Qué es eso? Satanás, quien es Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Claro. En la versión que yo tengo dice que Satanás ha cegado la mente de los que no creen, para que no puedan ver la luz del Evangelio de Jesús, quien es la imagen de Dios. Y como les decía Caleb, ¿no? El enemigo tiene muchas estrategias para tratar de anularnos, mantenernos en la oscuridad. Pero si nos enfocamos en eso, si nos enfocamos en lo que hemos hecho o en lo que nos ha alejado de Dios, pues nos va a mantener eso ahí. Y muchos siguen viviendo así, ¿no? Y creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir en esa oscuridad que nos mantiene la culpa del pasado, el miedo al futuro y el peso también de lo que ahora estamos haciendo, ¿no? El peso de no sentirnos suficientes. Pero hay una palabra que Jesús dijo que lo cambió todo, marcó un antes y un después de la humanidad. Es una palabra que fue dicha para librar no solo tu alma, también tu mente, tus emociones y tu vida por completo. Esta última palabra que Jesús dio fue estando crucificado en la cruz. No sé si Joel puede poner la penúltima imagen, por favor. Joel. Penúltima. Esta imagen es una reconstrucción científica publicada en una de las revistas más conocidas que se llama The Journal of American Association. ¿Ya? Lo que esto significa es una representación científica, como les dije, de cómo pudieron haber quedado las espaldas de Cristo después de la flagelación. Y pues, esto no se sabe que no fue un castigo común, ¿cierto? Este suceso, para entrar en contexto, Jesús fue azotado con un látigo de cuero y dice que tenía en las puntas bolas de hierro y fragmentos de hueso afilado. Estos látigos causaban un impacto profundo, desgarrando cada músculo por dentro. Los huesos de esta arma cortaban a la piel, provocando heridas abiertas. Si pueden ver ahí que sostenía toda la espalda abierta en carne viva, ¿no? Y aún así, después de haber sido flagelado, hicieron cargarle su cruz, ¿no? Con toda la espalda abierta, y hicieron caminar por un tramo largo hasta llegar al lugar donde estaban los demás para ser crucificados. Y cuando le arrojaron a la cruz, pues no le arrojaron con cuidado, ¿no? Y Jesús, cuidado tus heridas, ¿no? Le arrojaron con todo el desprecio del mundo. Y dice que los centímetros que tenía el clavo que había sido crucificado, esos eran de 18 centímetros. Tenía clavos atravesados en cada mano y en cada pie. Y dice que respirar para él, imagínense, debería ser una tortura. Todo su cuerpo estaba lleno de sangre, lleno de heridas. Si quiera mover un dedo, si quiera mover algo, si quiera respirar, le dolía. Tenía que usar todo su cuerpo para respirar. Pero él era consciente de que tenía que decir algo antes de ir. El consciente de lo que significaba la palabra que él podía decir era un cumplimiento de lo que él había venido a hacer en sus 33 años de ministerio. Y en esos instantes, cuando Jesús solo le faltaban algunos respiros para dejar su vida, para dejar de respirar, tuvo sed. Jesús tuvo sed. Y las personas que lo habían llevado ahí, que lo estaban castigando, como su última muestra de desprecio, agarraron un trapo con vinagre y se lo metieron en la boca.
como su última muestra de desprecio. Pero este hecho ya había sido anunciado muchísimo tiempo antes atrás por profetas, ¿no? Que le habían dicho que, bueno, prácticamente ese hecho que había pasado del vinagre había sido una de las profecías de que iba a ser el Salvador. Y Jesús, pues, murió cumpliendo una profecía, ¿no? Y la palabra que tuvo que decir al último, sabiendo que esa palabra nos iba a librar a nosotros de nuestras emociones, de nuestras fallas, de nuestros errores, estaba ahí en ese momento, tomó un último aliento y dijo, consumado es. Eso está, me emocioné, eso está en Juan 19:30. Ya, pero luego leemos, eso dice lo que el vinagre y todo eso. Jesús tomó un último respiro, con todas las llaves que tenía, y miró a todos los que estaban ahí y dijo, consumado es. Agachó la mirada y por aquella palabra tiene el poder de ser para cualquier vida. Y con palabras realmente no se pudiera explicar lo que conlleva, sino el significado de la profundidad de la palabra, que es consumado es, ¿no? Pero en el griego, consumado es se dice, lo tiene como escrito como tetelestai. Tetelestai es una palabra que originalmente Jesús lo dijo y que significa una deuda ha sido cubierta, una deuda ha sido pagada. ¿Okay? Y no es como una multa común, ¿no? En lo espiritual, no, en lo natural, un bebé no nace con deudas en el banco, ¿no? No es normal. Un bebé nace normal y luego el hombre se hace de deudas conforme avanza el tiempo. Pero en lo espiritual sí nacemos como una deuda, nacemos como una deuda que es imposible de pagar por nosotros mismos. Y pues, como estamos hablando de la oscuridad, que la oscuridad básicamente es el pecado es lo que nos hace fallar, ¿no? El pecado significa errar en el blanco. Errar en el blanco quiere decir que, digamos, Jesús es el blanco y nosotros por naturaleza fallamos en el blanco. Entonces, digamos, ¿no? Como un ejemplo, como lo escuchaba, es decir, nosotros tenemos una deuda en el banco, ¿ya? Y tenemos una deuda que ya va a vencer y hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder pagar esa deuda, poder cubrirla. Y llegamos el día del último día y llegamos y presentamos, le decimos al Señor ya Señor, he juntado todo este dinero posible, no sé si lo vamos a gastar, y tú le das dinero del Monopoly. Y el Señor te mira y le dice, ¿qué es esto? Te estás burlando de mí, le puede decir, ¿no? Porque no cuenta, no es un dinero que no puede saldar esa cuenta de esta deuda. Pero en este caso, tomando en contexto, hablamos de eso, Cristo fue aquella moneda de transacción suficiente para poder a nosotros redimirnos y reconciliarnos con el Padre. Y por eso nos hace entender que no es por nuestro esfuerzo, ni siquiera es porque estamos aquí, ni siquiera es por nuestra existencia aquí, ¿no? Ni siquiera por estarnos bien nos va a hacer pagar esa deuda, sino que simplemente Cristo lo hizo en esa cruz. En esa cruz, Él lo hizo todo. Y cómo yo lo veo, ¿no? Cómo nosotros nos hemos dejado cegar por lo que el enemigo dice de nosotros. ¿Qué nos dice el enemigo? Nos recuerda nuestras fallas. Todavía se despiertan. Se despierta. ¿Cómo es el enemigo? ¿No? Que nos recuerda nuestras fallas, nos recuerda nuestros errores. Nos dice, oye, tú no eres digno ni siquiera de hablarle a Jesús, ni siquiera eres digno de pedirle cosas. ¿Cómo vas a ir a presentarte con él? Estás perdiendo tu tiempo, te puede decir, ¿no? Y ahí viene la culpa, ahí viene la insuficiencia que nos sentimos, la vergüenza de nuestro pasado, ¿no? Que nos aleja de entender su gracia. Y esto me hacía cuestionar si realmente yo y ustedes también estamos viviendo con ese consumado de eso, con ese conocimiento de saber de que hagamos lo que hagamos, nunca en sí vamos a merecernos el cielo, simplemente es por lo que ya Cristo ha hecho en esa cruz. Y bueno, no dejemos que el enemigo venga por detrás de nosotros y nos tape los ojos de lo que al frente tenemos, ¿no? Y lo que al frente tenemos siempre nos va a estar esperando Jesús con los brazos abiertos, con toda esa luz. Y podemos gritar, ¿no? Desde el está ahí, consumado es. Y hay una frase también, recuerdo una frase, ¿no? Que
más que una frase que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero estamos viviendo en esa verdad. Yo me ponía a preguntar, ¿no? Estamos viviendo en esa verdad, estamos viviendo con el conocimiento de que la deuda fue pagada. ¿O por qué seguimos batallando nosotros con nuestros propios esfuerzos? ¿Por qué seguimos batallando una batalla que ya ha sido ganada en aquella cruz? Y pues, eso, ¿no? La obra ya está terminada y nuestro final ya está escrito. Nuestro final es Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Y no dejemos que el enemigo, como les decía, nubla la vista de la luz de Cristo. Bueno, ya para terminar, solamente una pequeña frase que leí por ahí. Dice, ¿no? Nosotros estamos para compartirla. Nosotros estamos aquí para reflejar la luz de que es Jesús, ¿no? Jesús es la luz, como dice Juan 8:12, y nosotros debemos ser el reflejo de esa luz. Debemos compartir, debemos buscar tener el carácter de Jesús, reflejar su luz para los que están perdidos. No solamente para, por ejemplo, no solamente aquí, sino los que están afuera. Porque son ellos los que están en la oscuridad más que nosotros. Nosotros también, pero nosotros debemos compartir esa luz que Jesús nos brinda. Hay una frase que dice, que leí, ¿no? Dice, si Dios solo quisiera que fueses salvo, si solo Dios quisiera que tú solamente fueses salvo, te habría llevado al cielo en el momento que tú creíste en Él. Pero Jesús te deja aquí porque quiere hacer algo en ti y a través de ti. O sea, Él tiene un plan. Nosotros nos quiere poner en parte de su plan porque tenemos un propósito que Él nos pone en nuestra vida. Y es compartir su luz, reflejar su luz. Eso es todo. Gracias chicos, la verdad es muy